Bueno, les decía, en algunos ejercicios va a pasar que nos quedan entidades sueltas. Estas entidades sueltas generalmente son entidades que tienen parámetros del sistema. Por ejemplo, valores de las horas hombre, creo que hay un ejercicio que trata sobre eso, valores de las horas hombre que se utilizan en la construcción. Y eso en realidad, como es un histórico de valores, no va a tener una relación especificada en el diagrama. Otra cosa que puede suceder, que les decía en este ejercicio del juzgado puede aparecer, del estudio jurídico, que hay expedientes que tienen personas relacionadas como actor y como demandado. ¿Sí? Entonces yo puedo poner un solo vínculo y en el vínculo ponerle el rol que cumple esa persona en ese expediente. El actor, digamos, es el que inicia el juicio, ¿sí? El que va a iniciar el expediente, ya puede estar iniciado. O sea, vieron que en ese ejercicio es la persona que es mi cliente, puede ser el actor, o sea, viene a iniciar el juicio, o puede ser el demandado, ¿sí? Que en realidad viene el estudio jurídico con un expediente que ya se ha iniciado y que le llegó la notificación. Bien, entonces, en ese vínculo puedo poner el rol, o puedo hacer dos vínculos que se llamen específicamente como lo que sucede entre el expediente y la persona. O sea, en este expediente esta persona es actor, en este expediente esta persona es demandado. Entonces, entre dos entidades me genera dos vínculos diferentes porque cambia el rol. ¿Sí? Esas cositas así las vamos a ir viendo en los ejercicios. Por ahí no aparecen en la teoría, ¿sí? Pero puede aparecer en un ejercicio. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, profe, A ver. no sé si entraría más en teoría o en práctica, sobre el tema de las subclases, muy Bueno, específicamente el tema de la jerarquía total. en la Más que jerarquía nada, un total. ejercicio en el que vimos, como yo lo entendí, fue así. A Yo ver, entendí que acá puse, siempre debe ser una subclase, o sea que no puedo quedarme solo en la de arriba, siempre va a ser una subclase. El punto es que en un ejercicio había una subclase que no tenía jerarquía total y otras dos que sí. No sé bien cómo leerlo, porque... espera. Hay un ejemplo en la teoría, ¿sí? Donde vos tenés una superclase o una entidad que funciona de superclase y de esa aparecen varias jerarquías, son todas diferentes. Son jerarquías que no están unidas, ¿eh? Son todas diferentes. Surge una jerarquía, creo que era de cómo se le pagaba el personal, otra que si cobraba, no, perdón, si era encargado o el rol que cumplía en la organización, ¿sí? Cada una de esas yo tengo que ver si es total o parcial, porque cada una es una jerarquía independiente. Ok, ¿Estamos? No es que sea la misma jerarquía, son diferentes jerarquías que surgen a lo mejor de una misma entidad. No pasa claro. nada. ¿Sí? Algunas pueden ser definidas por atributo, otras el usuario tiene que decir, pero siempre para cada una de esas jerarquías yo me voy a fijar si es total, o sea, si que lo que está abajo cubre todas las instancias de las entidades que está en la superclase. Si cubre todas, es total. O sea, si de cada una de las instancias que está en la superclase yo voy a poder definir una subclase, es total. Ahora, si algunas quedan arriba, como la de los platos, creo que vimos la de los platos, que podían ser Solo que pastas, era carne. con comida. Sí, sí, bueno. Bien, es lo mismo. Cada una, pero había algunos platos que no estaban especificados, entonces yo no puedo decir que es total, porque no va a aparecer una instancia de esa superclase en cada una de las subclases. Entonces digo, algunas quedan acá. No me interesa decir más nada sobre esas subclases. Por eso las dejo ahí, a esas Claro. instancias. Entonces no lo había entendido tan diferente, lo cual me hace resurgir la duda. A Si yo ver. tengo dos clases, ojalá le pudiera mostrar, pero bueno, una Sí, lo superclase podés y... mostrar, lo podés compartir si tenés el dibujo. Bueno, a Sí, ver, no, no tengo el dibujo, pero lo puedo hacer rápido para explicarle bien cuál era el problema. ¿Querés contármelo mientras tanto? A ver, por ahí lo podemos definir sin que tengas que ponerte a hacer
el diagrama? No, sí, son 3 cositas. Ahí lo estoy compartiendo, creo que podríamos. Bueno, perfecto. ¿Cuáles somos nosotros? Esto. Entonces yo tenía esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. Y alguna de estas, bien. Te falta para hacer el dibujito de la total, te Sí, falta el elipse, ¿eh? sí, sí. Le tenés que unir al elipse. Ah, ya está. Solamente la doble raya va entre la superclase y la elipse, cuando es total. Ah, entonces muy probablemente lo que había a la izquierda no era una. Uy, no, tendría que ver el ejemplo. Claro, Vos tenés ahí la elipse y ahí le decís si es disyunta o si es solapada, claro. suponete que sea disyunta. Ojo que las dos rayitas te quedaron piedras. Ahí me Las dos quedaron piedras. rayitas no van abajo, van entre la superclase y la elipse. Ah, cierto, cierto. ¿Está bien? Sí, sí, sí. De la superclase y la elipse te queda la doble raya que te dice que es total, Claro. ahí, y ahí va Esta. una raya simple, una línea simple, perfecto. Bien, ahí te está diciendo que la entidad que está como superclase, todas sus instancias las vas a encontrar abajo. Como es solapada, porque vos le pusiste una S, Sí. las podés encontrar en las Cualquiera de las dos, dos, sí. en En ese las dos al mismo caso. tiempo. Sí, sí. Sí, ahí está. Ah, entonces, no sé por qué. No, habré visto mal entonces. Estamos. Bien. Si yo lo Bueno, vuelvo a pero encontrar, sí, sí, lo pones, lo charlamos, no hay ningún problema, lo claro, porque charlamos, mi pero mente era como que acordate, la estas dos eran. simple, Sí, sí, como que estas decime. dos eran totales y esta no era total. No, no, Entonces, no, 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 no. si es de esta, El entonces. tema es definirlo entre la superclase Y y la el. subclase. Entonces, yo lo pongo hacia la elipse, a la doble raya, y ya le digo, che, mira que todas las instancias de la superclase, en este caso, Claro, están en alguna de las subclases o en todas. Puede llegar a estar porque le pusiste solapada. Si fuera claro. disyunta, Por ahí solo en junta solamente una. una, sí. ¿Sí? ¿Por qué lo hago esto? Porque seguramente desde las entidades esas o voy a agregar algún atributo o voy a hacer algún vínculo con otra clase, Sí, con otra entidad. ¿Está? Entonces por eso lo discrimino o para una cuestión de lectura del diagrama, ¿eh? Para que yo lo charlo con el que le estoy haciendo el relevamiento, con mi cliente, y le digo, che, mira, yo sé que vos te manejas esto y esto y esto, vos me querés especificar algún atributo más de estas entidades que estoy desarrollando acá, y te sirve para el diálogo con el cliente. claro. ¿Bien? ¿Se Sí, entiende? sí, Genial, sí, sí. Perfecto. buenísimo. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo que no haya entendido? Genial. Entonces, vamos a compartirles lo que vamos a ver en esta clase, que es el modelo relacional. Pregunta sistemática de parcial referida a las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, no en el modelo entidad-relación. Aunque tengan una palabrita parecida, ¿sí? Las bases de datos con las que vamos a trabajar nosotros son las bases de redes relacionales que se basan en el modelo relacional. Bien, es diferente al modelo entidad-relación, ahora vamos a ir viendo, pero puede surgir de ese modelo o puede surgir de hacer lo que se llama análisis de dependencias funcionales. Acá tienen el dibujo, digamos un gráfico que se los explica. Yo puedo partir del modelo entidad de relación, hacer lo que se llama transformación a tablas, porque el modelo relacional es un modelo basado en tablas, y de ahí puedo implementar en base de datos relacionales. O no hago el modelo entidad-relación porque estoy re canchero, porque ya sé cómo va a ser, no necesito modelizar los datos primero con un modelo de alto nivel, ¿sí?
hago un relevamiento, voy encontrando las entidades, hago lo que se llama análisis de dependencias funcionales, que es un tema que vamos a ver más adelante, y a través de un proceso que se llama proceso de normalización, obtengo el modelo relacional. De hecho, el modelo entidad-relación surge bastante después, cuando empieza a surgir todo lo que es pensamiento orientado a objetos, ¿sí? Todo el análisis orientado a objetos. Entonces ahí surge el modelo entidad-relación. Antes no se hacía el modelo entidad-relación, se hacía directamente un relevamiento, un análisis de dependencias funcionales, proceso de normalización y obteníamos el modelo relacional. ¿Sí? Así que hay mucha información, digamos, mucho libro, que les va a explicar el modelo, el proceso de normalización, y no va a pasar por el modelo entidad-relación. Y van a obtener igual el modelo relacional que después van a poder implementar en bases de datos relacionales. Modelo, entonces, de las bases de datos relacionales, el modelo relacional. La estructura de datos básica de ese modelo relacional es la tabla, que también se llama relación, por eso confunde por ahí. ¿Está? Cuando empezó todo esto, que no existía el modelo anterior de relación, se llamaban tablas o relaciones. Bien, una tabla, ustedes más o menos ya lo conocen, está organizada en filas, o sea, es un conjunto de filas o registros. A su vez, esas filas o registros tienen columnas o atributos. ¿Está? Eso es la terminología que vamos a utilizar. Tablas, filas o registros, atributos o columnas. Bien. Para que haya integridad, ¿se acuerdan que cuando mencionamos el modelo entidad-relación, mencionamos que había para un modelo reglas de integridad que hacen a la integridad de los datos en el modelo? Entonces hablamos de dependencia de existencia, ¿no? Algunas cositas en el modelo entidad-relación que tenían que ver con esta integridad o restricciones que me permiten manejar bien el modelo. Bien, dentro del modelo relacional hay 3 reglas de integridad que son básicas. Son estas 3. Integridad de entidad, la integridad referencial y la integridad de dominio, que ahora vamos a empezar a charlar. La más fácil, la de dominio. Vamos a empezar por esa. Igualmente después la vamos a repetir. Ahora se las hago un resumen y después las repito. Cuando hablábamos del modelo entidad-relación no le poníamos tipo de dato, hablábamos de atributos y tipos de atributos. Y decíamos, este atributo es simple, este atributo es compuesto, bla, bla, bla. Bueno, en el modelo relacional vamos a hablar de tipo de dato, que lo vamos a ampliar cuando veamos las bases de datos relacionales, porque cada base de datos relacional va a tener montones de tipos de datos. ¿Sí? A ver si se imaginan un tipo de dato, ¿qué puede ser? Un integer. Un entero, perfecto. Entonces yo digo, este atributo o columna solo admite que yo registre un valor entero. ¿Qué va a hacer el gestor de base de datos? Lo va a controlar. ¿Tá? A eso se le llama integridad de dominio. Yo no voy a poder en ese atributo que lo definí de tipo entero poner una letra. Entonces me lo va a rechazar el mismo gestor de base de datos. A eso se le llama integridad de dominio. La integridad de entidad está en relación a otra cosa que vimos también en las clases anteriores y se refiere a la clave primaria. Toda tabla en el modelo relacional tiene una clave, un identificador, que puede ser un atributo o un conjunto de atributos que conforman esa clave. Hemos dado ejemplos. ¿Está? Bien, entonces vamos a decir que este modelo, ¿sí?, cumple con la restricción de integridad de entidad, porque existe una clave primaria que identifica unívocamente ¿qué cosa? El registro. Un registro, exactamente, o una instancia de la entidad, como veníamos diciendo antes.
pero lo identifica unívocamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo elegí como clave primaria el tipo y el número de documento, ese tipo y número de documento no se va a repetir en los registros de la tabla, me va a direccionar a un solo registro o a una sola fila de esa tabla. ¿Está? Otra cosita que tienen esas claves primarias, que lo vamos a ir viendo, es que ningún atributo que la conforma puede admitir valores nulos. ¿Está? Entonces, una clave primaria que me permite la restricción de integridad de entidad es un atributo o conjunto de atributos que identifican unívocamente una fila o registro, ninguno de los cuales puede admitir valores nulos. ¿Está? Es una regla de integridad del modelo. Bien, la integridad referencial no la pudimos ver en el modelo entidad-relación porque quedaba en algo que había en ese modelo que era la relación. Nosotros decíamos, un cliente pertenece a una zona, a una única zona, vamos a suponer, y sí o sí pertenece a una única zona. Bien, en ese vínculo, en el modelo entidad-relación, estaba la integridad referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que un cliente va a referenciar a una única zona. Quiere decir que la zona, ¿sí?, va a ser la clave foránea de este cliente. El código de zona, que es la clave con la cual yo accedo a la zona, va a ser clave foránea en la entidad de clientes o en la tabla de clientes para el modelo relacional. ¿Sí? Vamos a volver un montón de veces sobre esto, ¿ah? Pero para que lo tengan en cuenta, el de dominio al tipo de dato, el de entidad, la integridad de entidad a la clave primaria, la integridad referencial refiere a la clave foránea. Bueno, ¿cómo se transforma? ¿Sí? Pues nosotros vamos a ver las dos formas, ¿eh? Vamos a ver cómo venimos del modelo entidad-relación y llegamos al relacional, o cómo hacemos el proceso de normalización y llegamos al modelo relacional. Vamos a ver la transformación primero. Bien, hay reglas. Esto se sigue una receta. Hay algún lugar donde los ingredientes de la receta los tengo que definir. Pero hay ciertas reglas que no van a faltar nunca y que si las siguen al pie de la letra, digamos, no vamos a tener problema. Dice, cada entidad se convierte en una tabla. Me gustaría que tuvieran el modelito que vimos del banco de sangre y me digan entonces cuáles serían las tablas que ustedes ven, ¿sí?, que pueden llegar a existir en el modelo relacional a partir del modelo entidad-relación del banco de sangre que vimos la clase pasada. A ver. El de donador. El del donante, perfecto, esa va a ser una tabla. Ella era una entidad fuerte. ¿Está? Entonces, de esa entidad fuerte, vamos a obtener una tabla que se llama donante, que va a tener la clave del donante que era... ¿Cuál era la clave del donante? No recuerdo, pero era el DNI. El ID, no, era el ID de donante, porque el DNI quedaba como clave candidata porque no la habíamos usado como clave primaria. Bien. Y todos los atributos, nombre y apellido, dirección, teléfono, el DNI, el tipo y número de documento, etc. Bien. ¿Hay alguna clave, había alguna entidad débil? ¿Quieren que se los comparta? Por si no lo tienen a mano. Producto me parece que era una entidad débil. Producto era una entidad débil, sí señor. ¿De quién dependía? ¿O cuál era, digamos, la entidad que se necesitaba que estuviera relacionada? Me parece que era. Era tipo de producto, perfecto. Entonces, producto se va a convertir en una tabla, ¿sí? Y en esa tabla dice que va a llevar todos los atributos más la clave del vínculo identificador. Profe. Sí. Están pidiendo si puede compartir. Sí, ahí lo vi.
Ahí, diagrama. sí, lo que no puedo hacer es las dos cosas a la vez. Entonces, vamos a No, sacar profe, ahí esto. pasaron el link. Comparte usted la presentación y lo Bueno, vemos en el link que pasaron ya. dale. Yo igualmente acá voy a ir escribiendo. Dijimos que estaba donantes, o donante, que tenía un identificador de donante, tenía apellido y nombre, dirección, ¿sí? Tipo de documento, número de documento, etcétera. Después ustedes le agregan los que faltaban. Bien. ID de donante es la clave primaria. Bueno, una forma de escribirlo, ahí se los puse en el chat, es lo que ven en el chat. Yo escribo el nombre de la tabla, entre paréntesis los atributos, e indico cuál es la clave primaria. Queda más lindo si esa clave primaria la subrayo y le pongo abajo CP, clave primaria. ¿Tá? Lo que pasa es que acá en el chat no lo puedo hacer. Después se los paso con toda la anotación completa. ¿Está bien ahí? Con todos los atributos que tenía la tabla. Bien, y dijimos que producto también era una tabla, porque toda entidad débil se convertía en tabla. Entonces voy a hacer así, voy a poner producto. Para que quede mejor, le voy a poner primero la clave de la entidad de la que depende, que era tipo de producto de la entidad de la que dependía, y tenía, no me acuerdo si se llamaba así, código de tipo, ¿sí? Y después tenía número de lote. Y después tenía cantidad en mililitros y algunos otros atributos que no recuerdo en este momento. ¿Sí? Donde código de tipo y número de lote van a ser la clave primaria de esta entidad. Los dos atributos. No por separado, los dos atributos. ¿Estamos hasta ahí? O sea, se juntaría el discriminante y Y la clave primaria de la entidad de la que depende. Exactamente. Y esos pasan a ser una sola clave primaria en este En el entorno. conjunto de la entidad débil. Perfecto. Bien. Ok. Y acá viene, o sea, en estas dos vamos a mirar integridad de entidad. En el donante, el ID de donante me está haciendo la integridad de la entidad. Quiere decir que el ID de donante no se va a repetir en ningún donante. ¿Sí? Me va a identificar un único donante. En el producto, el código de tipo más el número de lotes es lo que no se va a repetir. ¿Se entiende? Sí. Las dos. Los dos atributos juntos no se van a repetir. A lo mejor hay un número de lote que se repite, pero va a ser con otro código de tipo de producto. O el código de tipo de producto que se repite, pero va a ser distintos números de lote. Entonces, en el conjunto no se va a repetir. Y viene acá también la integridad referencial. Voy a decir que código de tipo, en este caso, es clave foránea a la tabla tipos de productos. Y lo voy a escribir como se los estoy poniendo en el chat. Código de tipo va a ser clave foránea a tipos de productos. Y acá estoy resolviendo lo que antes resolvía con el rombo. Antes tenía el rombito, que en este caso, como era una entidad débil, tenía doble raya, etcétera, etcétera, le subí la resolución corregida. Le puse la doble rayita que le faltaba al dibujo anterior. Bien, código de tipo clave foránea, tipos de producto. ¿Podrían llamarse distintos los atributos en esta entidad con respecto a la otra? No es conveniente, pero se podrían llamar diferentes. Si se llaman diferentes, voy a poner clave foránea, tipo de producto, y entre paréntesis le voy a poner el nombre del atributo. Acá no es necesario, porque si no tendría que escribir así. Código de tipo, clave foránea a tipos de producto
y entre paréntesis otra vez código de tipo. Escribo un montón y se llama igual. Profe, ¿Sí? Sí. una duda. ¿Código de tipo no debería ser clave foránea de productos? No, porque fíjate dónde está código de tipo en este caso. ¿Cuál estoy definiendo? Producto. Acá estoy definiendo producto, ¿sí? Sí. Y tiene código de tipo, número de lote, cantidad de mililitros y otros atributos, no me acuerdo si tenía. ¿Sí? Y digo código de tipo y número de lote es la clave primaria. Yo estoy definiendo en esta tabla qué pasa con respecto a la otra. Entonces le digo, ojo, que este código de tipo tiene que existir en la tabla tipos de productos. Eso es lo que me dice la clave foránea. Ah, Ojo, claro. que este código de tipo no lo podés poner si no existe en la tabla de tipo de producto, porque infringe la regla de integridad referencial. Perfecto. ¿Está? Claro, ¿Se entiende? interpretando mal. Sí, sí. Bueno, Perfecto. pero justamente esas dudas las vamos a tener un montón, las vamos a ir revisando y volviendo a repetir en la clase. Bien, ¿está? ¿Leyeron todo el chat como para que se vea? Si cambiara el nombre, vamos a suponer que acá no me gusta ponerle código de tipo, le quiero poner tipo prod, porque se me ocurrió. No es conveniente por una cuestión de normalizar los nombres y todo demás, no es conveniente, pero podría haber pasado. ¿Sí? Porque esta parte del diseño la hizo otro diseñador y le cambió el nombre. ¿Está? Entonces ahí entre paréntesis, en lugar de poner otra vez código de tipo, pongo el nombre. ¿Sí? O acá, donde digo código de tipo, pongo tipo prod, es clave foránea, tipo de producto, código de tipo, porque así se llama en la tabla tipos de producto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, esta es la regla, la primera regla. Entonces voy a revisar todo el diagrama y voy a escribir cada una de las entidades que veo, fuertes y débiles, con sus claves primarias subrayadas, puesta clave primaria o como lo pusimos en el chat, y las entidades débiles lo mismo, clave primaria completa y decir a qué tabla hace referencia los atributos de la clave foránea. ¿Está? De la clave primaria a la clave foránea. Bien, vamos a seguir con otra regla. Regla del vínculo. ¿Qué apareció ya en la entidad débil? ¿Está? Dice, regla del vínculo 1 a n. Justamente una entidad débil tiene un vínculo 1 a n. Pero puede haber vínculos 1 a n que no sean de una entidad débil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Puede? ¿Hay alguno ahí en el modelo que teníamos? Un vínculo 1 a n. ¿Se acuerdan que el 1 significaba la máxima cardinalidad de un lado del vínculo? La n significaba la máxima del otro lado del vínculo. Sí, profe, estaba el de herramienta y control, y después control Sí, y pero proceso. ese no era un binario. Vamos a buscar un binario. Ah. Acá dice vínculo binario, o sea, dos entidades que se relacionan con un vínculo 1 a n. Había, no me acuerdo si había, ¿no? Extracción y Tipo producto. Entre extracción y producto. Bien. Justamente es de una agregación, extracción. Complicado. Busquemos una que no sea. Entre producto e institución. Entre producto e institución. Pero Esa me tercero. gustó. Esa me gustó. Bien. Entre producto e institución hay un vínculo 1 a n. 1 del lado de institución, n del lado de producto. ¿Está bien? Pero podría ser 0 el de institución también. ¿Vale No, igual? acordate, vamos otra vez. Por eso les dije, cuando yo leo el vínculo, leo las máximas cardinalidades, no la mínima. Nunca voy a tener un vínculo binario 0 a nada. ¿Está? Está bien. Siempre Sí. leo la máxima. Entonces, la máxima del lado de institución era 1. ¿Podía ser 0? Sí. Ahora vamos a ver qué pasa con ese 0. ¿Está bien? Y la máxima del lado de producto era n. También podía ser 0 la mínima, pero nos quedamos con las máximas para mencionar al vínculo. ¿Estamos hasta ahí?
Dice, vamos a leer bien, cada vínculo 1 a n se convierte en una clave foránea en la tabla que corresponde a la entidad hija, o sea, al lado de la cardinalidad máxima n. ¿Qué quiere decir esto? Que la clave de institución va a pasar como atributo ¿de quién? ¿De producto? De producto, perfecto. Vamos al chat. Se los escribo ahí. O sea, que producto, que lo habíamos puesto y que nos faltaban atributos, que tenía código de tipo, número de lote, cantidad en mililitros, también va a tener ¿qué cosa? Si estoy trasladando la clave, tengo que trasladar los atributos que con Código de institución. código de institución. Codinst se llamaba. Sí. Bien, perfecto. Entonces, voy a hacer eso. ¿Y qué más tendría que hacer? Antes habíamos identificado que código de tipo era clave foránea a tipos de producto. ¿Qué tendremos que identificar ahora? La Para clave que foránea. exista la clave foránea, porque acabamos de pasar el atributo, pero tenemos que exigir integridad referencial. Entonces, para exigir la integridad referencial le vamos a decir, el código de institución que yo escribí en producto, ¿sí? Es clave foránea. ¿A qué tabla? Institución, ¿no era? Institución. Que se llama igual, entonces no lo voy a volver a repetir. Bien. En la clave foránea anterior, ¿sí? Sí o sí, el código de tipo tenía que existir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Puede admitir valores nulos código de tipo? No. No, porque conforma parte de la clave primaria de producto. Entonces, nunca una clave primaria admite valores nulos. En este caso, ¿voy a tener siempre código de institución? Yo genero un registro de producto, ¿sí? Le pongo el código tipo, el número de lote, la cantidad de mililitros. ¿Le tengo que poner un valor a código de institución apenas lo registro? No. No. No, porque todavía no se lo entrega a ninguna institución. Entonces, en este caso, puede admitir valores nulos. Entonces lo voy a poner así. ¿Se entiende? Sí. O sea, en una clave foránea puede llegar a pasar, pero en una primaria nunca. En una clave foránea puede pasar que admita valores nulos, como en este caso, y en una clave primaria, no. ¿Estamos? Sí. Profe, Sí. los atributos que no son clave foránea ni primaria, ¿también hay que especificar si admiten valores nulos? No lo vamos a especificar acá porque si no se nos hace muy largo el desarrollo del pasaje a tablas, pero cuando implementemos en la base de datos, sí. ¿Está? Sí, 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 por mi parte sí. Bien. A veces, para saber si lo entendieron o no, les hacemos poner, cuando identifican algunos atributos, si admiten valores nulos o no. ¿Sí? En ese caso, si no admiten, nos van a tener que decir así, not null. En este caso puede admitir valores nulos, por eso al lado le pusimos null. ¿Sí? ¿En qué caso yo tendría que haber escrito not null en esa clave foránea? ¿Cómo me doy Código. cuenta si le tengo que poner null o si le tengo que poner not null a la clave foránea? La mínima sería 1 más.
Exactamente, me doy cuenta cuando la mínima cardinalidad es nula. Por eso, ahí te está diciendo, porque Vale. tiene un cero en la mínima. Es 1. ¿Eh? Ahí te estaría diciendo que puede contener nula porque tenés un cero en la mínima. Exactamente. Profe, cuando Entonces, nosotros no escribimos null, que me doy cuenta cuando la mínima cardinalidad es 1. Sí, cuando la mínima cardinalidad es 0, ¿escribimos todo entero nulo? ¿Ponemos una sola n? ¿Cómo notamos eso? eso, si ponen una sola n está bien, y si ponen null, mejor, porque así lo vamos a ver bien. Sí, porque Y entre una n nn, y dos n tenés que estar mirando. Entonces, sí, por null, eso. nn, me queda. Exactamente, si lo escriben entero, está bueno. ¿Sí? ¿Está? Entonces, volvamos a lo que decía la teoría. Regla del vínculo binario 1 a n. Cada vínculo binario 1 a n se convierte en una clave foránea en la tabla del lado n del vínculo. ¿Sí? Si la cardinalidad mínima del lado de la entidad madre es 1, la clave foránea no puede aceptar valores nulos, que es lo que vimos recién. ¿Sí? En este caso sí admitía valores nulos porque la mínima era 0. ¿Dudas acá? ¿Hasta acá? Una receta, ¿eh? Estamos siguiendo la receta. Bien. Quiero correr esto y no puedo. Ufa. Ahí está. Ahí lo corrí. Bueno. Acá hay otro ejemplo. ¿Me lo pueden pasar a tabla? Y lo vamos escribiendo a ver si sale. Dale. ¿Cuántas tablas tengo que pasar? ¿Cuántas tablas son en el final, querrá decir? En el modelo relacional, ¿sí? Acá tengo entidades, tengo 3 entidades. Sí, Tres tablas. hay 3 tablas que Sí. vienen de entidades que en este caso son ¿de qué tipo? Fuertes todas. Fuertes, perfecto. O sea que voy a tener una tabla que se llama categorías, que tiene código de categoría y descripción de categoría. Tengo una tabla que se llama zonas, que tiene código de zona y descripción de zona. Y tengo una tabla que se llama clientes, que tengo el CUE, la razón social, la dirección. Acá me convendría poner calle, número, piso, departamento cuando lo paso a tabla. Teléfono ya vamos a ver cómo lo pasamos, porque te podían emitir muchos valores. Era multivaluado, si lo dibujaba así. Acá pongo la fecha de inicio de actividad y analizo si me conviene o no poner cantidad de años de actividad. ¿A ustedes qué les parece? ¿Me conviene poner ese atributo derivado? Nada. Se podría calcular. Claro, pensá que lo tendrías que actualizar automáticamente. No, un quilombo. Mejor calcularlo cada vez que lo consigues. Claro. Estar actualizando eso. Imagínense que yo tenga acá 1.000.000 de clientes y tengo que andar todos los días mirando a ver si alguno cumplió, o sea, se cumplió la fecha de año y sumarle un lío. Sé que es un atributo que voy a necesitar en algún momento porque quiero saber cuántos años hace que este cliente está en actividad, lo que sea. Conozco que lo necesito el dato, pero no lo pongo en la tabla. Profe, ¿Sí? ahora que lo pienso, Claro. nada que ver con esto, pero hablando de SQL, ¿puede ser esto un caso de uso de una procedimiento, ¿cómo se dice en español? Un store procedure. Sí, claro que sí. Porque Claro que siempre sí. suelo usarlo para sanitización de input, pero este es un buen caso de uso. ¿Verdad? Sí, puede ser una función también. Después vamos a ver qué nos conviene. ¿Está? Bien. Lo mismo pasa con cantidad de solicitudes. En algún momento voy a analizar si me conviene tener este atributo. A lo mejor en este caso sí, porque yo estoy interactuando en el modelo de comportamiento con el cliente. Hice un pedido, le sumo 1, listo, no tengo que andar analizando nada.
ni recorriendo toda la tabla para analizar si me conviene o no me conviene, ¿sí? Acá tengo mi registro de cliente, hace un pedido, le sumo 1 al pedido y digo, chao, fantástico. Entonces, a lo mejor, cantidad de solicitudes, sí me conviene tenerla dentro de los atributos de esta tabla. Bien, esa era la regla número 1. Regla número 1. Bien. La regla número 2 decía, todo vínculo 1 a n se convierte en una clave foránea del lado n de la relación. ¿Vieron por qué es importante la teoría con respecto a la práctica? Porque en palabras estoy diciendo qué cosa en este caso. Acá tengo justo 2 vínculos 1 a n. Por El código de ejemplo, zona iría en la tabla de clientes, digamos. Bien, el código de zona iría en la tabla de clientes. ¿Y qué más? ¿Y la de código categoría también sería? Y el código de categoría también iría en la tabla de clientes. Perfecto. Hay una diferencia. El código de categoría puede ser nulo. El código de categoría puede ser nulo, en cambio el código de zona no puede ser nulo. ok. ¿Sí? Genial. Bien, ahí están pasadas, más lindo que lo que yo les escribía por el chat. Categorías, acá está puesta en negrita y la subrayé, le puse clave primaria. ¿Está? Zonas, también tiene código de zona como clave primaria y descripción de zona. Y el cliente tiene quit de cliente, clave primaria. Acá se decidió que iba a haber 2 teléfonos, por eso dice teléfono 1 y teléfono 2. ¿Bien? Y está puesto que el código de categoría es clave foránea a categorías, admite valores nulos, y el código de zona es clave foránea a zonas y es not null. Acá está, vieron lo que yo les decía, podemos poner NN, podemos poner null, ¿sí? Pero acá se nota bien que una admite valores nulos y la otra no admite valores nulos. Se lo puedo poner arriba del atributo cuando lo estoy escribiendo, o puedo hacer como hicimos en el chat, que lo referencio, como a ustedes les resulte más cómodo. A veces dibujarlo así arriba complica más, un lío, por ahí me quedaron los atributos separados y queda feo, entonces lo escriben abajo de la especificación de la tabla y es lo mismo. Mientras esté indicado de alguna manera, y si nosotros entendamos que ustedes quisieron poner clave primaria y clave foránea, está todo bien. ¿Bien hasta acá? Vamos a otra regla. Regla del vínculo N a M. Acá hay una diferencia con el del 1 a N. El vínculo N a M se convierte en una tabla. A ver si encuentran un vínculo N a M en el modelo del banco de sangre. Traten de encontrar uno binario, Binario traten de encontrar. Donante y estado. Donante y estado, perfecto. Donante y estado era un vínculo N a M. O sea que yo voy a tener que poner una tabla que se llame donante estado, por ejemplo. ¿Sí? Por ahí me conviene llamarla con los nombres de las 2 entidades que vincula. Profe, porque ahí es lo que no me queda claro, pero ¿podés leer la entidad que está dentro de la agregación? ¿No tendrías que leer toda la agregación? Cuando lleguemos a la agregación, te juro que te lo hago. Vamos a hacerlo con la entidad, porque si no vamos pasito a paso, es como que complicamos la cosa innecesariamente. ¿Vamos con donante estado? ¿Me permitís? Entonces, armo una tablita con el nombre del vínculo, donante estado. Por eso está bueno que le pongan a los vínculos NAM algún nombre descriptivo, porque si le pongo tiene, hace o lo que sea, voy a tener 850 vínculos que llaman tiene y no sabemos qué tiene adentro. Entonces, donante estado son las 2 tablas que vincula, está bueno. Entonces, pongo el nombre donante estado, bien, y fíjense lo que dice. Dice, si el atributo no posee vínculos descriptivos, ¿sí? La clave primaria es la combinación de las claves primarias de las entidades que participan en el vínculo y que se convierten en claves foráneas.
Si el vínculo posee atributos descriptivos, estamos al horno porque hay que analizar las dependencias funcionales, que era algo que viene de la otra forma, ¿se acuerdan? Que yo les dije, hacemos análisis de dependencias funcionales, proceso de normalización y llegamos al modelo relacional. Bueno, esta parte es la parte más fea, porque acá no puedo seguir una regla. Tengo que leer lo que dicen las reglas de negocio. A ver, donante-estado. En principio, siempre pongo los atributos clave de las tablas que vincula. En este caso sería ID de donante y código de estado. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. La pregunta es, ¿tiene atributos descriptivos ese vínculo? Sí. Tiene fecha, fecha de estado, Hora y algo así. observaciones. Fecha, hora y Fecha, hora de estado y observaciones. Con atributo descriptivo se refiere a cualquiera que no sea una clave. Exacto. Ok. Acuérdense que todos los atributos caracterizan una entidad. Después empezamos a ponerle tipos de atributos. Una es clave primaria, otro va a ser clave foránea. Los otros quedan como atributos descriptivos y nada más. Hasta ahora tenemos eso que les puse en el chat. Tenemos donante-estado con ID de donante, código de estado, fecha de estado, hora de estado y observaciones. Si no hubiera habido fecha de estado, hora de estado y observaciones, según lo que me dice la regla, yo, la clave primaria, subrayo ID de donante y código de estado, y las dos conforman la clave primaria. El problema acá es que hay atributos descriptivos. Lo único que puedo decir hasta acá que ID de donante es clave foránea. ¿A quién? De adelante. A donantes. ¿Puede admitir valores nulos? No. O sea que ID de donante va así, clave foránea donantes y es not null. ¿El código de estado puede admitir valores nulos? Sí. No, escúchame bien. Hay una regla que me impide que el código de estado sea nulo. De las tres que vimos antes. Yo dije donante estado, ¿sí? Si no tuviera, dice que conformarían parte de la clave. Sería una regla de integridad. Pero además había algo, ¿sí? En ese vínculo que me impide que yo ponga nulo el código de estado. Porque era una clave primaria en estado, digamos. Si fueran las dos como clave primaria, no podría. ¿Sí? Sí, sí, Pero es- además, como vengo de un vínculo NAM, cuya cardinalidad mínima, ¿cuánto es? Ah, no, pero era 0. Claro, por eso yo decía. Está bien, perfecto. No me vale el ejemplo en este. Si fuera 1, seguramente lo vamos a analizar que sí. Si fueran los dos clave primaria, tampoco podría admitir valores nulos. Pero no es lógico en este caso que yo inserte un registro donde no ponga el estado del donante cuando estoy registrando el estado. Acá surge de la narrativa. Estas son las cosas que tengo que analizar cuando estoy mirando el pasaje a tabla. Es el único caso en que tengo que pensar. ¿Sí? Cuando tengo... Sí. Igual ahora me acaba de surgir una duda. ¿Sí? Yo en este caso, suponete paso como clave foráneas, como una relación de NAM, creo la tabla donante-estado y paso de claves, código de estado y ID donante, Y ¿no? donante, perfecto. Como en cardinalidad, por ejemplo, yo podría pensar que tenían 0, Sí, podría haberlo podría, pensado y me equivoqué. podría tener null, pero estaba pensando, estado, cuando tiene de clave primaria código de estado, no admite null en un No, principio. en O principio sea, no. yo cuando pase eso, Voy a tener que ponerle que no admite
valores nulos. Claro, Sí, porque si no sería diferente. sí, señor. Ahora vamos a pensar cómo ponemos la Ahí. clave primaria, que no la Ok, pusimos ok. todavía, porque esta tenía Ok. atributos descriptivos. ¿Sí? A ver, Ok. se la voy a hacer pensar de una forma fácil, pensando en ir agregando atributos. ¿Sí? El ID de donante, solo, Sí. como clave primaria, ¿es válido No. acá? No. No, porque si no, podría tener ¿cuántos estados el donante Uno. estado? Uno solo. Uno solo, porque no se puede repetir la clave primaria, entonces tendría uno solo. Bien, si yo pongo ID de donante y código de estado Tampoco. como clave primaria, tampoco, porque el señor puede haber venido muchas veces apto para donar sangre. Entonces también se me volvería a repetir la clave primaria. Vamos a agregar otro atributo. El ID de donante, el código de estado y la fecha. Ahí me gusta. Sí, Ahí me gusta. sí. Bien. Hay una cosita de las claves primarias que todavía no les dije, porque viste como que yo les voy retaseando información, pero bueno, se la voy a ir dando. La clave primaria, ¿sí? Es el mínimo conjunto de atributos. Entonces, cuando empecé a agregar así, a lo mejor hay algún atributo que se llama superfluo, que si lo saco, ¿sí? Sigue identificando ese conjunto de atributos a la tabla, o sea que no me sirve ese atributo, está de más, por eso es superfluo. Bien. Vamos a sacarle atributos. Habíamos puesto ID de donante, código de donante y fecha de estado. ¿Sí? Vamos a suponer que saco el ID de donante. Código de estado y fecha de estado, los dos. Y no, No. porque pueden Y venir no. el mismo día muchas personas que tengan el mismo estado. Exactamente. Entonces, no me sirve. Tomo ID de donante y fecha de estado. Y ese puede ser. No me acuerdo bien qué significaban los códigos, pero dudo que una persona pueda sacarse sangre el mismo día. Bueno, ¿me hacen un favor? Ahí mismo donde tenían el gráfico, tienen las reglas de negocio de este modelo. Había algo que yo la semana pasada les dije, esto lo vamos a dejar para el próximo modelo. Y me resuelve lo que acaba de decir uno de sus compañeros. Que en los estados se registra la fecha y la hora y la observación. ¿Y después qué decía con respecto al donante? Que solo puede extraerse en una fecha determinada. A un donante solo se le puede realizar una extracción en una fecha determinada. Me está definiendo la clave primaria. ID de donante y fecha, ¿se pueden repetir? Y no. Y no, porque me lo dice una regla. Ok. Y ¿Está bien? dejaríamos código de estado como clave foránea. Y dejo Sí, solo clave código foránea. de estado como clave foránea, que Perfecto. obviamente quiero saber qué estado tiene. ¿Sí? Sí, obvio. Bueno. Genial. Vamos a ver un ejemplo de los del apunte. Bueno, acá hay un vínculo NAM. ¿Dónde? En lo que estoy mostrando. Ah, sí, no sé por qué. Está bien. ¿Bien? Profe, Sí. si se dejan atributos superfluos en la clave primaria, ¿eso puede traer algún problema en la base de Y datos? sí, no, no, en la base de datos no va a haber problema. Sí, en la modelización. Te bajo puntos. Ah, ok. ¿No hay problemas de Parcial. rendimiento, profe? ¿Eh?
No hay problemas de rendimiento porque Sí, también en la eventualmente cada vez que actualidad, se dice, en la actualidad no. Con todo lo que hay de hardware y todo lo demás. En otra vida, una vida anterior, sí. y por Ahora, ahí vio que se digamos empiezan que a no. complejizar las consultas y en esa ida y Y vuelta, en esa ida y el vuelta tema de los puede, índices puede llegar juega a un ser, papel el tema de los importante. índices es un temita. Sí, ya vamos a verlo cuando veamos la unidad de calidad. Lo vamos a ver. Bueno, acá tengo un vínculo NAM. ¿Sí? ¿Vamos a pasar a tabla todo esto? Dale. ¿Cuántas tablas? 2 tablas. Tres. Dos. 3, Tres. porque vendedores Vendedores. zona Ah, Zonas. porque es NAM. Y es NAM el vínculo, entonces vendedores zonas también es una tabla. Bien, vendedores tiene número de legajo, apellido, nombre, dirección, teléfono, zona tiene código de zona, descripción, y vendedores zona, tendría fecha Código. desde, fecha ASDA, código zona y número de legajo. sí señor, perfecto. Código de zona y número de legajo, ¿qué serían? Y habría que ver si foráneas o Siempre primarias. son foráneas, ¿eh? Claro, Siempre. foránea en un principio sí. En un No, principio siempre son foráneas. Me traigo pero las claves y ya sé que son claves foráneas. Código, número de legajo a vendedores, código de zona a zonas. Lo que tengo que analizar si admiten valores nulos o no. No. Pero si quiero poner vendedores con zona, no admiten valores nulos. Perfecto, no. Aparte ya desde un principio es de 1 a N y de 1 a M. Bien. Les doy una regla. Ok. Un vendedor atiende en una única zona a partir de una fecha determinada. ¿Me dicen cuál va a ser la clave primaria de vendedores zona? Una única fecha, hijo. Un vendedor atiende en una única zona a partir de una fecha, por eso fecha desde. Sería el número número de legajo. legajo y fecha Fecha de. de- Número de legajo y fecha desde. Eso conforma la clave primaria. ¿Qué tengo que hacer? Ir a leer las reglas de negocio y hacer lo que se llama análisis de dependencias funcionales. Acá no hace mucha falta porque como que hay poquitos atributos. A lo mejor más adelante, cuando veamos todo esto de análisis de dependencias funcionales, yo le pongo mucho más atributos, se lo complico un poco más para que ustedes puedan encontrar la clave primaria. ¿Está? Pero siempre lean las reglas. En las reglas nosotros les estamos poniendo, un donante viene una única vez por día a hacerse una extracción. Listo, y día donante fecha me está dando la pauta de que es la clave primaria. Acá yo les dije, un vendedor atiende en una zona a partir de una fecha, en una única zona. Listo. Número de legajo, fecha desde, es la clave primaria. Bien. Acá se dijo otra cosa, porque hay algo que no les dije. ¿Puede atender en varias zonas el vendedor Sí. a partir de una fecha? Y sí, a partir de la misma fecha, y sí. Entonces le pongo también el código de zona dentro de la clave. Yo antes le dije en una única zona, entonces con número de legajo y fecha desde, podíamos obtener la clave. Nos identificaba unívocamente una única zona. Pero si me dice atiende en una zona a partir de una fecha y no me especifica que es única, y entonces ese mismo vendedor puede hacer zona Rosario y Gobernador Galvez, qué sé yo. Iba y Profe, Gorria. tengo una duda. Cuando tenemos vínculos de binarios de 1 a n, Sí. que tienen atributos descriptivos. ¿Hacia qué lado los movíamos? Siempre, o sea, no solo convertimos el vínculo en una clave, sino que también movemos todas las. Todos los atributos del vínculo van del lado N de la relación. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Listo, eso. Que es lo que pasaba con producto. Creo que en producto y institución tenía atributos, eso no lo dijimos recién cuando pasamos la tabla, pero esos también pasan del lado N. Perfecto, perfecto. ¿Está bien? Bien. Continuamos. Vínculo recursivo.
¿Sí? Un vendedor puede ser responsable de muchos otros vendedores, pero un vendedor tiene a lo sumo un responsable. ¿Puede no tener? Sí, porque es el jefe de todos. Este se trabaja exactamente igual que el vínculo 1 a N. ¿Está? Entonces, yo voy a poner tabla vendedores, número de legajo, apellido y nombre, dirección, teléfono, número de legajo, clave primaria. ¿Y qué voy a tener que agregar? La clave foránea. Voy a tener que agregar la clave foránea, que en este caso, ¿cómo se llama? Número de legajo. De vuelta. Número de legajo. El problema es que en una misma tabla no puedo poner dos veces el mismo nombre de atributo. Y acá sí le tengo que cambiar el nombre. Le tengo que cambiar el nombre. Entonces le voy a poner número de legajo jefe, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Ese número de legajo jefe, ¿puede admitir valores nulos? Sí. Sí, porque tengo 0. O sea, el jefe de todos los jefes, sí, de todos los empleados, ese no va a tener otro jefe. Entonces puede admitir valores nulos. Bien, dice, puede aplicarse las reglas para vínculos 1 a N o N a M. Las dos. O sea, si este vínculo fuera N a M, aplico las reglas de N a M, con lo cual al vínculo lo convierto en tabla. En este caso es 1 a N, así que lo que hago es pasar número de legajo, que acá le pusimos número de legajo responsable, en lugar de número de legajo jefe, y le pongo que es clave foránea vendedores, número de legajo. Ahí sí especifico, como decíamos antes, el nombre de atributo porque es distinto. ¿Sí? Y le digo que puede admitir valores nulos. Pongo null. Bien, acá hay uno N a M. Dice, un artículo puede tener muchos componentes. ¿Sí? Un kit puede tener muchos artículos como componente de ese kit. Y cualquier artículo puede conformar o puede ser componente de algún otro artículo. Eso es lo que nos dice este vínculo N a M. Bien. A ver si me resuelven cómo lo paso al modelo relacional. Vamos a tener dos tablas. Vamos a tener dos tablas, perfecto. Una se llama artículos y otra se llama componentes. Bien. Sí. ¿La de artículos tiene atributos? Código de artículo como clave primaria, descripción de artículo y presentación. Bien. ¿Tiene algo más? No. No. Componente, ¿no? No tiene nada más, porque componentes es una tabla. Y componentes, ¿me pueden decir qué atributos tiene? Y le tendría que pasar el código de artículo. Tengo código de artículo. ¿Y la del otro lado ahora cómo se llama? ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando tenía un vínculo, traía las claves primarias de las entidades que estaban relacionadas? Ajá. ¿Sí? Bueno, ahora tengo código de artículo de un lado y del otro lado, ¿qué tengo? Código de artículo Código de componente. artículo. Pero le tengo que cambiar el nombre, porque otra vez la misma historia. No puedo tener dos nombres de atributos iguales en una tabla. Entonces tengo código de artículo y código de artículo componente. Ok. Por ejemplo. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, entiendo. Las dos, porque no hay atributos en el vínculo, no tengo que pensar nada, las dos son clave primaria, conforman la clave primaria. ¿Está bien? Sí. Y las dos son clave foránea a artículos. Solo que a una le voy a tener que poner código de artículo componentes, clave foránea artículos, y entre paréntesis código de artículo. Ahí. Entonces tenemos artículos, ¿sí? Clave primaria, código de artículo, y ahí tenemos componentes que tiene código de artículo, clave foránea artículo, y código de artículo componente, clave foránea artículo, código de artículo. Las dos conforman clave primaria y no pienso, porque no había atributos en el vínculo. Bien, vínculo de grado mayor que 2, la regla coincide con la de vínculos NAM. Ejemplo en el banco de sangre, a ver. Ahí teníamos un vínculo NAM. Perdón, de más de 2. No era binario, era ternario. ¿El control? Bueno. Herramienta y Sí, el de control.
No lo vamos a hacer todavía porque no vimos agregación. Después se los cuento. Les cuento el ejemplo que viene acá. Acá tenemos solicitudes. ¿Sí? Combina un cliente, pide artículos a un vendedor. ¿Sí? Y tengo una ternaria. En una ternaria, vamos a refrescar algo que vimos la clase pasada, de todas las cardinalidades de los vínculos, solo una puede decir 1 a 1. El resto es 1 a algo que me indica que son muchos, N, M, L. Y el 1 de adelante, la mínima cardinalidad, era por convención 1. Bien. Una consulta. Sí. ¿El 1-1 tiene que estar siempre en una ternaria o pueden ser No, todas no, 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 una? no. Puede ser, por eso, puede ser un único de esos, pero podría ser uno a L. Me atienden muchos vendedores. Profe, Sí. ¿tiene que ocurrir todo en un mismo momento en una ternaria? Tiene que o no? escribir, tiene que ocurrir todo en un mismo momento en una ternaria. Si no, no es ternaria. Yo para solicitar artículos necesito de un vendedor. Es lo más cercano a clases de... Uy, se me fue de la cabeza. Asociativas o algo así. Clases asociativas de Bien. ADES. Pero sí, es lo más parecido. Lo que pasa es que la asociativa a veces puede ser una agregación. Entonces, Sí, complica. sí, no estoy diciendo que sean equivalentes, simplemente estoy diciendo que el concepto es parecido. Sí, el concepto es parecido. Bien, entonces pasamos clientes que ya lo habíamos pasado antes, pasamos artículos que ya lo habíamos pasado antes, pasamos vendedores que también lo habíamos pasado antes y pasamos además el vínculo, solicitudes. Bueno, y acá, solicitudes que tiene. A ver. Número de legajo, quit de cliente, código de artículo y fecha de solicitud y cantidad de artículos. Perfecto, esos 5 atributos. El problema acá está en que tengo que tener alguna regla de negocio para analizar, para poder definir la clave primaria. Si no tengo esa regla de negocio, me tengo que empezar a preguntar, che, un cliente, ¿cuántas veces viene en el día para solicitar un artículo? Pues si viene más de una vez con el quit del cliente, la fecha no me sirve. ¿Sí? Bien. Claro. Entonces, vamos a tratar de definir la regla en función de lo que está hecho ahí como clave primaria. Si tuviera que escribir la regla de eso, ¿qué diría la Solamente se regla? le puede pedir, cada día solamente se le puede pedir una vez a cada vendedor. Ojo que los atributos que conforman la clave primaria en esta dice quit de cliente, fecha de solicitud y código de bueno. artículo nada más. Claro. Entonces, ¿cómo sería la regla? El cliente puede y puede pedir un artículo. En un día va a venir una sola vez a pedir el artículo. Está horrible la regla, no me digan que es linda, pero Pueden horrible. atender muchos vendedores. digamos. Sí, sí, sí. Fea la regla, pero bueno. Yo la mejoraría si les dijera el dominio del atributo fecha de solicitud. Y digo que ahí voy a poner un tipo de dato, fecha y hora. Ah, Entonces, si le pongo fecha y hora, ¿cuáles fueran? ahora puede venir. Entonces, con quit de cliente y fecha de solicitud ya me basta, porque no va a venir a pedir. En el mismo segundo, cuando yo registro la solicitud, pide Claro. una sola vez. ¿Está? ¿Se entiende? Pero fíjense que todas son clave foránea a las tablas correspondientes. Clave foránea cliente, clave foránea artículo y clave foránea a vendedores. Obviamente, como lo tenía que atender un único vendedor y sí o sí tenía que estar, es not null. ¿Por qué no le puse not null ni a la clave foránea de cliente ni a la clave foránea de artículos? Porque Es clave lo estoy primaria. usando como primaria. Exactamente. Claro, sí o sí tienen que ser. Y sí o sí no tienen que admitir valores nulos. ¿Está? Si ustedes le ponen ahí nulo, no null, mi pregunta será, ¿por qué le pusiste? Por las dudas. Ay, profe, no, sí, por las dudas, no, por las dudas Siempre no me venir. gusta esa respuesta. Esa respuesta no, por las dudas no. Bueno, no vamos a llegar con lo que sigue, que es
completa, superclase y subclase de la conversión de jerarquías, ¿sí? Pero sí para que... A ver... No, ya me fui a dependencia funcional. Bueno, quería ver, que se los voy a mostrar igual. Recién les dije, vamos a dejar la agregación para el final. ¿Sí? Bien. No está especificado acá porque lo que está pasado primero, ¿sí? Es el vínculo NAM que está dentro de la agregación. Donante profesional, ¿sí? Era un vínculo NAM, que después se agregaba y se combinaba con la ternaria, con el producto, ¿sí? Bien. La agregación, o sea, el vínculo, perdón, el cuadrado grandote, el rectángulo grandote que está haciendo mención a la agregación, hace mención al vínculo. Entonces, por eso se llama extracción y extracción. Puede llamarse distinto, pero está haciendo referencia al vínculo. Entonces, si nosotros pasamos donante profesional, ¿sí? Pasamos el vínculo, que tenía el ID de donante, la matrícula del profesional, ¿y qué otra cosa había en el medio? ¿Qué atributos? Los atributos de extracción. Los atributos de la extracción, la fecha y la hora, etcétera. Bien. ¿Me pueden decir, en función de la regla que vimos antes, cuál sería la clave primaria de esa tabla que pasamos en función del vínculo? A ver, a ese vínculo le fue el ID de donante, la matrícula del profesional y los atributos que estaban en el vínculo, que eran fecha y hora de la extracción. ¿Sí? Con ID de donante y fecha y hora, no podría haber más. Listo, ya está, porque viene una sola vez por día. Claro, y tenés hasta la hora incluso. Y tenés hasta la hora incluso, Y completas te más. dijera que va una sola vez por día, la hora Y la te podrías dijeron que dejar. va a ser una sola vez por día, así que ese sería... ID y fecha. Bien, ahora la pregunta es, si esa agregación está vinculada con el producto, ¿qué le faltaría a producto? Hacer la integridad referencial con de qué extracción viene el producto. ¿Sí? ¿Qué le tendría que poner entonces? La idea del donante y la fecha de... Exactamente, entonces le tendría que poner, se los agrego acá en el chat, ID de donante, fecha de extracción, hora de extracción, y tendría que agregar a todo lo que ya puse antes que ID de donante, fecha de extracción y hora de extracción es clave foránea a quién. ¿Quién sería la clave foránea? A extracción, que era mi vínculo que yo pasé como tabla. Yo tuve que haber pasado extracción, que tenía ID de donante, número de matrícula, fecha y hora de extracción, ¿sí? Ajá. Bien. Entonces ahora mi clave foránea es todo ese conjunto de atributos a el vínculo NAM, que es lo mismo que mandarlo a la agregación. Pregunta, ¿puede admitir valores nulos ese valor? ¿Esa clave foránea? La extracción, y yo pienso que no, No porque claro. ya en un principio es clave primaria y debería estar lleno. No. Vamos otra vez. Es clave foránea. En producto, en la que les escribí recién en el chat, es clave foránea. Me tenés que decir si es una clave foránea que admite o no admite valores nulos. Y no debería admitir porque va de 1. Va 1 como cardinalidad mínima, perfecto. Entonces, acá le tengo que poner
not null. Ok. ¿Vamos? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno. No se los voy a subir. Para la clase que viene quiero todo el modelo este en tablas para ver si tienen alguna duda. El modelo del banco de sangre. ¿Está? Pues el lunes que viene lo vemos. Bien. Y seguimos viendo cómo se pasan las jerarquías. ¿Sí? Si ustedes lo quieren leer, hay 3 formas de pasarla. Lo analizamos la clase que viene. ¿Estamos? Ok. ¿Qué dijo que pasemos de tarea El del banco de sangre. Este que fuimos no. haciendo de a poquito. Sí, hay algunas tablas que ya las tienen, ahí que las fueron escribiendo, pero no están todas. Entonces, para que nos quede prolijito, que les quede todo el modelo. Y que practiquen un poquitito esta parte. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Fue mucho? No, está bien. Sí. Entiendo. Bueno, pero lo tienen que leer, porque esta receta se la tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Hagan de cuenta que el budín de la abuela, y que les sale riquísimo, entonces hay que aprendérselo de memoria. Profe, ¿después lo pasa el PowerPoint? El PowerPoint está ya en el campus, ¿eh? Todo esto ya está en el campus. ¿Sí? Lo que voy a subir ahora, cuando terminemos de grabar, es la clase. ¿Vamos? Ok. ¿Ok? Bueno. Buen fin de semana largo, buenas Pascuas, y nos vemos el lunes que viene. Igualmente, profe. Gracias, Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.